Y vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a ir a la palabra en este momento. Vamos a ir a Mateo, a San Lucas. Creo que te di la cita, ¿verdad? Sí. Por favor, vamos a leer la palabra. Sean todos bienvenidos. Saludos de mi esposa que está en Guatemala, disfrutando de mi suegra. Gloria a Dios. Tenemos todos, mis amados hermanos, iglesia misionera, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me acompaña a leer, hermano. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Oramos al Padre. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Es un servicio misionero, Señor, pero es un servicio a tu presencia. Señor, declaramos en esta hora los aires, Señor, del norte y del sur, del este y del oeste, Señor, limpios por tu Espíritu Santo, Dios mío. Declaramos libertad para hablar con denuedo tu palabra. Háblanos, Señor, en esta noche. Queremos escuchar qué tienes para nosotros. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Bendecimos a nuestros pastores, Dios mío, que desde pequeños estoy seguro que pusiste un corazón misionero en ellos. Y porque la visión del Señor se ha cumplido y se seguirá cumpliendo conforme tus riquezas en gloria. Gracias, Señor. Amén. Es un texto bastante conocido, un pasaje, mis amados hermanos. Pero el Señor siempre tiene algo para la iglesia, para nosotros, primeramente los que nos paramos acá, y le doy gracias a todas las personas que permiten que nosotros podamos estar aquí, desde nuestros pastores, los líderes, a cada uno, para que este siervo inútil pueda aprender, ¿verdad? Porque cuando nosotros traemos un mensaje, lo primero es buscamos que sea algo que nos confronte. Y yo veo que, en primer lugar, barca, redes, pescadores, mar de Galilea. El escenario
si podemos entrar en esa escena, el Señor había empezado a hacer milagros, pero necesitaba llamar a discípulos, porque ese era el plan de Él para poder llevar el Evangelio a todas las naciones. Cuando se acerca, me imagino que Pedro y los demás discípulos estaban cansados. Esa noche habían pasado toda la noche pescando, dice. Y cuando el Señor les pide las barcas para empezar a enseñar, porque era mucha la multitud que estaba en la playa, me imagino que ellos pensaron dos veces si podían prestarle la lancha al maestro. No dice la palabra de Dios que ellos se negaron, pero como habían pasado toda la noche trabajando, estoy seguro que un día de trabajo, ¿verdad?, de pesca. Tienes nosotros estas semanas de trabajo, yo trabajo en jardinería y estas semanas han sido, para los que trabajan en jardinería o cualquier otro trabajo pesado, son semanas pesadas. Mas sin embargo, no se negó para decirle al Señor: sube, empieza el Señor a enseñar, termina de enseñar y le dice: Pedro, boga mar adentro. En cualquier momento hubiera dicho, mira, eran pescadores que conocían cómo poder vivir de la pesca. Eran hombres experimentados que sabían los tiempos, las mareas, dónde tirar las redes, dónde recoger peces. Eran experimentados, pero en ese momento que ellos deciden, ¿verdad?, bogar mar adentro y tiran la red, y la palabra dice que eran tantos los peces que se rompía la red, y el misionero necesita tener esas redes, porque sin esas redes, ¿verdad?, ¿cómo podemos jalar esos peces? Él había prometido decir a ellos que iban a ser pescadores de hombres, pero tenía que utilizar la acción donde ellos se desenvolvían. Eran maestros en la pesca. Y cuando ellos vieron la cantidad de peces, llamaron a otras barcas. O sea, compartieron la bendición. Pero vemos en ese momento que, bueno, el plan del Señor estaba empezando a llamar a los discípulos. Vemos que el impacto que tuvo el hombre pecador, porque dice que cuando vio que era tanto lo que tenía, Pedro prácticamente cayó de rodillas y dijo: Señor, soy hombre pecador. ¿Y quién de nosotros, amados hermanos, cuando alguien nos habló de la palabra y confrontó nuestro estado, ¿verdad?, pecaminoso, no tuvo un momento de reflexión? ¿Cómo el Señor puede llamarme? Tanto tiempo hemos estado buscando de Él, o tanto tiempo Él nos ha estado buscando, y en ese momento que la pesca es tan grande, Él no supo cómo quedarse en pie. Y vemos que Galilea era una ciudad. A la costa había muchas otras ciudades, y era la siembra, era la pesca la que se llevaba a cabo ahí. Pero yo me pongo a pensar que Pedro, sabiendo que estaba casado, sabiendo que tenía responsabilidad, dice que al momento lo siguió. Dice la palabra que Pedro no pudo quedarse, ¿verdad? Y dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero más adelante dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron.
O sea que en ese momento no pensaron en la casa, no se dice que tenía hijos, la palabra no dice, pero sí se sabe que tenía suegra, porque antes del encuentro en el Evangelio de San Lucas ya nuestro Señor había sanado a la suegra. Entonces, ¿cómo es posible que haya dejado todo por seguir al Maestro? O sea, ¿será que nosotros podríamos dejarlo todo? ¿Podríamos dejar la familia? ¿Podríamos dejar nuestro trabajo? En realidad, vemos que Pedro y los otros discípulos eran hombres de una área Galilea había sido conquistado años atrás por Asiria, y muchos la tenían por Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque eran gentiles los que habían ido a habitar esa ciudad, mas sin embargo era despreciada, los consideraban incultos. ¿Y por qué el Señor escogió, verdad, revelarse, llamar a los discípulos en esa área? ¿Será porque se identifica siempre con el necesitado, con el menospreciado, con el que necesita una ayuda? Nosotros en este país podemos ver en estos tiempos que los tiempos para nosotros como comunidad hispana estamos siendo en cierta forma perseguidos, pero no tiene poder el que nos persigues, porque el Señor está tomando cuidado de su iglesia todo el tiempo. Él nunca va a dejar la iglesia que Él con su sangre compró. Él siempre va a estar cuidando su iglesia, identificándose con todos los que necesitamos de su presencia. Sabemos también, hermanos, que había una profecía para Galilea. En Isaías 9, 1 y 2, tal vez no lo leemos todo, pero el 2 si lo pones, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, ya Galilea estaba en el corazón del Señor. Eso no fue una situación que fue como de repente, el Señor se le ocurrió, ya estaba el plan. La iglesia del Señor, estoy seguro que tiene un plan, y cada iglesia en esa pues tenemos nosotros la bendición de tener a nuestros pastores que están en la visión misionera, y tenemos que nosotros como iglesia entrar en la visión, entrar en la pesca, entrar y usar nuestros brazos, usar nuestros talentos para que juntos podamos jalar la red. Porque imagínense algo pesado, lo estamos jalando y alguien está sentado o alguien está cerca de nosotros y no mete las manos. Necesitamos las manos, necesitamos manos. Algunos, como vemos, cocinan, otros están en actividades, otros van, unos oran, como decimos, ¿verdad? La clase de misionero que el Señor usa aquí en esta casa. Todos tenemos que ser partícipes de lo que el Señor quiere hacer. Y lo único que podemos hacer nosotros es participar, ayudar, ver en qué podemos servir. Aquí estamos muy cómodos y la comodidad hace que nosotros hagamos de costumbre, ¿verdad?, el venir a la iglesia, y muchas veces hacemos un poco de lo que nos piden, pero podríamos hacer más, podríamos hacer un poquito más, podríamos dejar de quejarnos a veces cuando hay mucho que hacer, porque a la final el Señor lo que está esperando es que jalando las redes,
unidos los brazos, ahí pueda venir nuestra familia, pueda venir mi hermano, pueda venir el esposo que tal vez no le sirve al Señor. O sea, buscando la bendición de otros, podemos encontrar nuestra bendición. Porque esa es la manera como el Señor trabaja con nosotros. Pedro, como buen Galileo, porque los galileos tenían fama de ser personas que, como eran gobernados por el Imperio Romano, eran de aquellos que peleaban, no se dejaban. Ellos estaban cansados tal vez de la opresión, del yugo, de los impuestos, de todo lo que tenían que hacer, pero de por sí, por la mezcla que era o las situaciones, no sé si era porque tenía que ver porque era gente trabajadora, fuerte, pero muchas veces muchos de ellos organizaron levantarse contra el Imperio Romano y muchos no lo lograron. Pero podríamos decir que tiene todos los requisitos que puede necesitarse como misionero, porque aparte de ser entusiasta, Pedro era obstinado, era un poco impulsivo, a veces atrevido, ¿verdad? Tan atrevido que podemos ver en el momento que Pedro sale de la barca, ¿verdad? Que es una escena hermosa. Podríamos decir que ninguno de los discípulos que estaba atrás, que iban con él, la palabra no me dice nada de los demás. Pero Pedro dijo, si eres tú, maestro, le dijo, ¿verdad? Manda. O sea, Pedro sabía que Jesús tenía el poder para lanzar la palabra. Y yo me imagino que Pedro empezó a sacar el pie, vio la cantidad de agua, vio las olas, el viento era contrario y se lanzó. O sea, tenía la confianza que su maestro estaba ahí. Tenía la seguridad que no lo iba a dejar caer. Y esa es la seguridad con la que tenemos que vivir al día, seguros de que si el Señor dice, lo va a cumplir. Si estamos enfermos, nos va a sanar. Si mis hijos están fuera del camino, los va a traer. Porque tenemos que vivir la convicción que dice la palabra. La palabra nos dice algo y seguro se cumple. Todo lo que está escrito aquí, mis amados hermanos, se cumple porque se cumple, ¿verdad? Es palabra de Dios. Y cuando Pedro, ¿verdad? Todos sabemos esa escena tan hermosa y cómo Dios dejó una palabra que nos habla y nos enseña y nos guía y nos lleva hacia Él. Porque si Pedro caminó, como cualquiera podríamos decir, caminó, se hundió, pidió ayuda, el maestro lo ayuda, no sabemos si lo regresó cargado, caminaron juntos de regreso a la barca, ¿verdad? Podríamos decir que caminaron juntos, pero tal vez viéndolo con tanto temor, el Señor lo cargó y se lo llevó en los brazos. No podemos con certeza saber qué pasó. Lo que sí podemos saber es que Pedro hizo lo que nadie se atrevió a hacer, porque yo estoy seguro que los discípulos de atrás fue tanto el espanto de esa escena que se han de haber quedado serios viendo la manera en que Pedro salió. Ahora lo que me llama la atención, hermanos, es de que dice que Pedro no se distrajo porque vio las olas. Pedro se distrajo porque vio el viento. O sea, a veces las cosas grandes las podemos vencer y a veces en las pequeñas
podemos estar distraídos. Las pequeñas que también nos pueden sacar del camino, pueden hacer que nuestra fe sucumbe, puede hacer que la fe no sea suficiente. Pudimos hacer algo, pero nos faltó la mía extra. Estas son mis palabras, porque en realidad no sabemos. Pedro tuvo temor. Ahora, de regreso en la barca, yo no oigo que los discípulos, los amigos, lo hayan, ni siquiera se acercaron y lo jalaron. Todos se quedaron, en ese momento se quedaron quietos. Regresó a la barca y le llama hombre de poca fe, ¿verdad? Uno diría, hombre de poca fe. Si se atrevió, Señor, si salió de la barca, si tuvo el valor de hacer lo que otros no hicieron. Podría ser porque el maestro le estaba diciendo: Pedro, te habíamos repartido pan a 5,000 personas. Tus manos partieron el pan y dieron de comer a tantos. Y no pudiste creer, porque la duda en realidad nos separa del Señor. La fe nos une, ¿verdad? Porque la duda, el verdadero significado de la duda es separación. ¿Y quién de los que estamos aquí no hemos dudado? Mira, hermano, es normal dudar, pero tenemos que ver cuando Dios dice la palabra que algo va a suceder, tenemos que confiar plenamente en eso, porque yo soy testigo del poder de Dios. A mí me sanó, como dije el último servicio que el siervo, mi hermano Raúl, predicó. Antes de eso dio un pequeño testimonio que en el viaje misionero, ¿verdad? Si alguien no estaba ese día, yo fui sano de una enfermedad de 15 años. 15 años, hermano. Miren, si usted oye aquí un milagro, lléveselo y medítelo en casa, porque el que está parado acá sabe que es sentirse despreciado cuando le miran a uno los codos con unas llagas, podamos decirlo así. Estos dos, ¿verdad? Yo no me quitaba mi camisa. El Señor lo hizo aquí en esta iglesia. Hermanos, usted quiere más testimonio, ¿verdad? Porque a veces la costumbre nos hace que el corazón se ponga un poquito más frío. Nos acostumbramos a la rutina. Llegamos, se predica, se alaba, se canta. Aquí están sucediendo cosas hermosas, milagros poderosos, mis hermanos. Miren, yo le podría decir a ustedes que en la última visita, después de 2 años, el doctor no sabe cómo sigo yo vivo. La última visita, el doctor nos explica. 4 doctores en Estados Unidos pueden hacer esa operación. 4, mi hermano. Porque no les da la edad para llegar a poder tener la especialidad a un doctor. Es un proceso. Tienen que ser personas que Dios eligió. Y yo creo que Dios preparó a ese doctor para mi milagro, porque Dios me sanó a través de ese doctor. Entonces, no necesitamos muchos testimonios. El Señor sanaba para que la gente creyera. Pedro es un misionero de corazón, de un simple pescador, ¿verdad? Habría que pasar la noche aquí hablando de lo que Pedro llegó a hacer, todo lo que vio cuando el Señor se transfiguró, ¿verdad? Eso era grande lo que estaba pasando. Fue Pedro, Juan y Jacob, si no estoy mal.
el que pudo ver esa transfiguración. Él, así como era, vamos a decirlo así, de atrevido, y le he pedido permiso al Señor para hablar de Pedro, porque estoy seguro que si un día me veo allá, no quiero que saque su espada, como sacó con, con el siervo del, ¿verdad?, del sumo sacerdote. Y es más, Pedro le quitó. ¿De dónde sacó esa espada, hermanos? Si eran discípulos, cargaba el machete ahí. Esos galileos eran valientes, por eso el Señor los utilizó con prodigio y le quitó la oreja derecha, que era símbolo de la conexión espiritual, ¿verdad? O sea, era una ofensa espiritual grande. El Señor ahí mismo lo restauró, ¿verdad? La restaura. Y no sabemos si a la final el siervo fue salvo, ¿verdad? Porque fue restaurado por el Señor. Es una belleza poder ver, mis hermanos, cómo Dios fue trabajando con este hombre. Y podríamos decir que era tan valiente que iba a estar con el Señor hasta la muerte, y más sin embargo lo negó y lloró amargamente. Volvemos. Somos fuertes. Nos sentimos valientes, con una fe de hierro, nada nos va a mover, y de repente, cuando le negamos un vaso de agua, una palabra de ánimo a aquel que entró aquí en esta casa, o hacemos grupitos y no abrazamos a todo el que entra, ahí estamos negándolo. Podemos tener el mejor conocimiento en la palabra de Dios, pero si no tenemos el amor para que ese conocimiento llegue, estamos equivocados. Nosotros podemos tener el carro, la casa, todo, nos sentimos firmes, pero el Señor dice: mire que el que se sienta firme tenga cuidado que no resbale. ¿Cómo nos sentimos, iglesia? ¿Invitamos a los vecinos? Aquí nos predicamos nosotros. Yo estoy seguro, como iglesia misionera, y yo le estoy diciendo: Señor, permíteme que diga esto y que yo me comprometa, ¿verdad? Porque si no voy a caer también en lo mismo, de traer un invitado cada servicio que podamos. Dejemos algo, atendamos al vecino, traigamos, porque es como cuando llegaron y le dijeron: hemos encontrado al Cristo, y con esa emoción nosotros, yo digo, hemos encontrado al que sana, hemos encontrado al que salva, hemos encontrado al que liberta, hemos encontrado al que todo lo puede, hemos encontrado aquel que puede restaurar el matrimonio, puede restaurar al que está perdido en las drogas. Yo tengo un hermano joven que nació acá. Hermano Justin lo conoce. Justin, con él fueron a escuela elementaria, ¿verdad, Justin? Bendiga a mi hermano Justin, porque sé que el Señor lo ha convertido en un siervo del Señor. Conozco parte del testimonio de mi hermano y lo veo ahora con la libertad que adora al Señor, ¿verdad? Y le doy gracias a mis pastores, ¿verdad?, que apoyan eso, porque mis pastores son, con la pesca que tienen, pastores, ustedes están compartiendo con la otra barca. Hay otra barca, ¿verdad? Hay otra barca. Jalemos. Raúl, mete los brazos. Wilmer, jala la barca. Jala la red, perdón. Jala los peces. Él va a escoger, ¿verdad?, la cosecha. La cosecha es del Señor. Él sabrá si es uno para una cosa. Si hablamos en peces y con respeto de la palabra, ¿verdad?, si va a ser un pez para evangelizar, si va a ser un pez para edificar, si va a ser un pez. Hermano, nuestro trabajo es servirle al Señor y estar agradecidos con lo que Él hace
en nuestras vidas y estar más agradecido por lo que va a hacer en las vidas que todavía no han entrado en esta casa, porque estoy seguro que si trabajamos como misioneros, ya es tiempo que pongamos sillas acá y el siguiente paso, extender, ¿verdad? Extender el templo, otro templo, pastor, otro templo más grande, uno que haya más parqueo, uno donde estemos ocupados. Ocúpenos, pastora, nosotros estamos a su servicio, porque no es de que vamos a la misión y venimos emocionados y se acabó el fuego. No. Ese fuego lo mantenemos en oración tempranito, avivándolo, llenándonos de la presencia de Él, para cuando llegue el necesitado le digamos: mira, yo no sé qué es lo que estás pensando y no sé a dónde ibas a congregarte. Yo lo que te digo, que a mí me sanó el Señor, y si no lo querés, va a ser tu problema, pero yo te tengo que hablar. Vení o te vas a ir a un lugar que no quieres irte, porque el mundo, ¿qué nos ofrece? De regreso al mundo, volver a las mismas cosas. Para ir terminando, mis hermanos, amados hermanos, Pedro lo negó, y a mí me emociona ver de la manera que el Señor restaura a Pedro, porque utilizó el mismo evento, la misma pesca, pero a él en la playa ahora. Ya había aparecido a los discípulos, pero como que se les enfrió otra vez el motor a ellos. Y lo ven, no saben que es Él, pero les dice: tiren la red a la derecha. Y vuelve otra vez. Mire que la palabra que Dios usa es hermosa, porque vuelve a utilizar un evento para hacerles memoria, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tiran la red, salen, pero no se contuvo. Yo me imagino que cuando, yo no sé, hermanos, yo le he fallado a mucha gente y he pedido al Señor perdón por ello, pero le digo: Señor, yo no te quiero fallar, ya no puedo fallarte, me has hecho tanto bien. Y se acerca, Pedro no pudo ni siquiera regresar porque venía otra vez la barca llena de peces, se tiró y llega, y bien calmado el maestro lo confronta: Pedro, ¿me amas? Charlie, ¿me amas? ¿Verdad? Porque lo que cuesta, hermano, cuando fallamos es tener la humildad de pedirle perdón al que le hemos fallado. Si son hermanos, si son familiares, ¿cómo cuesta? Porque hay un orgullo que no es de Dios en el corazón nuestro. Pedro tiene que ser restaurado de una manera, porque lo sabe todo. Como le dijo: tú lo sabes todo. 3 veces te negué, 3 veces me pides que me preguntas si te amo. Había que restaurar a Pedro, porque Jesús sabía hasta dónde iba a llegar Pedro y contaba con él. Cuenta contigo, cuenta conmigo. Todos somos útiles en la mano de Dios, mis hermanos. Ninguno que está aquí esta noche no es útil en las manos de Dios, porque todos tenemos algo que podemos aportar para el reino en el tiempo que lo podamos hacer. No esperemos a llegar a estar en crisis, no esperemos el último momento. Veamos cómo podemos ayudar. El Señor lo restaura, y el momento de restaurarlo, yo digo que Pedro se ha de haber sentido conmovido. Te fallé, maestro, te negué y te prometí que no iba a hacerlo, y lo hice. Pero la escena, hermanos, es de que nunca le reclamó. Nosotros a veces decimos: te lo dije,
Ya viste lo que te iba a pasar, ¿verdad? Porque es nuestra tendencia decirle a alguien, ¿vos para qué te fuiste allá? Decimos nosotros en Guatemala. ¿Vos por qué hiciste esto, verdad? Sabía que te ibas a dar el tropezón y en la mera cara te golpeaste. Él no reclamó, se mantuvo siempre como un buen maestro. Él nos ve, hermanos, como pieza terminada cada uno de nosotros, si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Él, desde que llamó a Pedro en ese día, lo vio a un Pedro parado en el día del Pentecostés, elocuente, dispuesto a decir, ¿saben qué? Esto no es que estén borrachos, esto no es que estén tomados. Lo que sucede es esto, y empieza a mencionar, ¿verdad? Lo que la profecía de Joel, esto es lo que iba a pasar. Sabíamos que realmente Pedro ahí se plantó, fue tan buena, fue lleno del Espíritu Santo, como promesa de Dios, ya no él, y 3,000 almas, ¿verdad? Como sabemos. Y así, la vida de Pedro, cuando él ese día convirtió 3,000 almas, o el Espíritu Santo convenció de pecado a esas 3,000 almas, estoy seguro que su maestro estaba feliz de verlo cumplido, un hombre transformado, un simple pescador, ahora un pescador de hombres, como él le prometió. Se cumplió la palabra, y así se cumplirá, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros lo creemos. Gracias a Pedro podemos aprender, gracias al apóstol Pablo hay muchas personas, siervos del Señor, que podemos nosotros aprender cada día, y la historia no está terminada, hermanos, porque sigue en la iglesia. La iglesia continúa. La iglesia, el Señor sigue siendo el mismo, sigue haciendo milagros. Yo le digo, Señor, en mis oraciones, que los caballeros, que nos levantemos creyéndote a ti como niños, que podamos, Señor, en fe, poner nuestras manos en alguien enfermo, que tengamos ese fuego, Señor. Yo sé que a veces tal vez vamos a tropezarnos, no lo vamos a creer, pero lo vamos a practicar hasta que lo hagamos nuestro, para poder ver cosas grandes. Necesitamos quitarnos y dejar que Él crezca, ¿verdad? Menguar nosotros y dejar que la fe que viene de Él, que es genuina, que es pura, que es sincera, que transforma, empiece a crecer y poner por obra lo que vayamos aprendiendo. Que no se quede en que ya nos convertimos, somos parte de la iglesia. No, no, no. Ahora entramos, ahora queremos más, ahora no nos saciamos, ahora hay hambre de tu palabra, hay hambre de oración, hay hambre de tu presencia, hay anhelo de conocerte. Siéntate conmigo, estoy orando, me levanto y le digo, Señor, puedo verte aquí, Espíritu Santo, que el fuego empiece a ser genuino en nosotros, para que puedan verse cosas gloriosas, porque Él las prometió. No es por nuestra fuerza, es porque es promesa de Él. Y termino con esto, mis amados hermanos. El Señor ve como un carpintero, y aquí hay muchos carpinteros. Cuando Él ve el árbol, puede ser un árbol torcido, un árbol con ramas secas, pero Él empieza a verle la forma y empieza a decir, este no es un árbol, este es algo precioso que yo voy a sacar de ahí. Saca la madera, y a veces hay madera
que cuesta pulirla. Hay una madera, hermanos, que los que son carpinteros saben que si uno le da por acá, queda rústica. Si le da por... Hay madera tan rústica, pero cuando esa madera se pule, es un mueble hermoso en las manos del Señor. Así somos nosotros. Hay madera que el Señor necesita usar. Él es el carpintero. Y también hay madera que cuando se corta pica la nariz. En Guatemala hay una madera que se llama conacaste. Esa madera cuando uno la corta, bueno, mi papá es carpintero y yo crecí en los pedacitos de madera en Guatemala recogiéndolos. Y recordaba que la madera, todos los carpinteros cuando decían, mi papá se llamaba Rafael, don Rafael trajo conacaste. Todos con los pañuelos, porque allá no había mascarilla, nos poníamos pañuelos, ¿verdad? De estos que uno usa para las lágrimas o para otra ocasión. Y nos poníamos los pañuelos porque era una madera que picaba a todo el taller. Y sabe, hermano, lo más hermoso, nadie quería trabajar esa madera. Nosotros, pues, los carpinteros, hasta que ya no había madera y había que trabajar para ganar dinero, ahí estaba el conacaste. Uno por uno íbamos agarrando. Pero de esa madera, hermanos, de esa madera despreciada, salían unos muebles, unas puertas con unas vetas tan hermosas y duraderas, porque como es como amarga, ni siquiera la polía, ni siquiera nada lo daña. Es una cosa que dura. Así nos ve el Señor a nosotros. Madera despreciada, de buena calidad, madera que a veces le ha de arder los ojos a Él, qué dura es trabajarla, pero cuando la trabaja, firmes, muebles duraderos, creyentes que trabajan, seguros de que van allá con Él. Aunque le digan por acá o por acá, Él se mantiene en la dirección, se afirma. Es un mueble precioso, es alguien útil en las manos del Señor. Y así nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser útiles para los demás. Ese es el propósito. Tenemos que poner dentro de la barca a más discípulos junto con nosotros, pedirle al Señor que nos capacite para poder hacer lo mismo y jalar. Iglesia, todos jalamos la red, se une a mí, se unen a jalar esa red. Necesitamos manos porque la cosecha, dice el Señor, está lista, pero los obreros son pocos. Entonces le vamos a pedir al Señor que Él mande obreros. Pero si Él manda y nosotros no trabajamos, necesitamos, mis hermanos, saber que al Dios que le servimos nunca podríamos pagarle los beneficios, los hijos, la familia, el país, el hogar. Así podríamos hacer una lista. Estamos endeudados. Amemos al Señor, amemos su obra, enamorémonos del servicio, pongamos nuestras manos. Yo le digo, Señor, así como usted lo va a escuchar ahorita, así le digo al Señor, Señor, levanta jóvenes que te amen. Yo sé que es difícil ser joven y amar al Señor, porque nosotros los viejitos usa estos retazos que quedan de mí, le digo, lo poquito que queda de mí, úsalo. Yo lo quiero dar a ti. Lo poco que puedo hacer, porque ahora las fuerzas, ¿verdad? Ya no es como de joven. Pero le digo, si en algo te puedo servir, Señor, heme aquí. Si en algo puedo servir a mis hermanos, aquí estoy. Si en algo a mis pastores, lo que me ponga. Yo tiemblo cada vez que paso y ustedes lo sabrán. Yo le dije a mi pastora un día, si usted me lo pide, pastora, limpiar el templo, barrer, lo que usted crea, sé que el Señor, ¿verdad?, la ve como una sierva humilde, llena de amor,
humildad, y yo estoy seguro que Él la preservó, porque tiene mucho trabajo para usted, mi pastora, junto con el pastor. Soy seguro porque hay mucho trabajo para usted por hacer, ¿verdad? Y yo sé que la iglesia la ama, y nosotros con mi esposa hemos llegado a amarlos a ustedes. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí ha sido el gusto de poder servir en algo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que el Señor, ¿verdad?, pueda poner en ustedes el fuego, y no perdamos la fe, nunca perdamos la fe, que todas las peticiones que hemos puesto en ellos, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo va a cumplir. Seamos fieles y Él lo cumple. Estoy seguro, porque Él no miente, jamás ha mentido, ni mentirá jamás. Dios les bendiga, Dios les guarde.